¿Me escuchan ustedes? Buenas noches, Buenas maestra. noches. Bien, va, gracias. Es que estoy haciendo una prueba por acá. Muy amable. Ahorita entramos. Bueno, bien, jóvenes, todos están presentes, aunque muy pocos compañeros, no sé qué está pasando. Pero les ruego su código de trabajo, porque ese es el tema que nos toca hoy, analizar los recursos que son los que nos interesan, los recursos administrativos en materia laboral. Y para el efecto, yo les envié oportunamente la hoja de trabajo, la guía de lectura de los artículos que deben realizar del Código de Trabajo. Aunque sé que ustedes conocen muy bien el código, jóvenes, porque han llevado ya derecho laboral y creo que ahora están ya en la parte procesal también, o ya cursaron, pues, bueno. Pero aquí prácticamente estamos haciendo un reparo, ¿ya? Que consiste en localizar recursos administrativos que contempla el código. Es decir, pues, recursos administrativos como medio de impugnación establecido a favor, escuchen bien, de los trabajadores y patronos, que son los dos sujetos de derechos jóvenes que desarrollan el derecho laboral. Y eso creo que se han dado cuenta ustedes cuando estudiaron el derecho individual y el derecho colectivo. Es del trabajador frente al patrono. Eso. Y el Código de Trabajo define qué es trabajador, qué es patrono. Muy bien. Esos son los dos sujetos. Entonces, ¿quiénes? Previamente a iniciar una acción judicial de manera individual o de manera colectiva ante los órganos jurisdiccionales, laborales, ¿no? O juzgados de trabajo, salas de trabajo y previsión social, ¿no? Pues hay casos que deben ser agotados
en la vía administrativa. ¿Sí? El derecho a petición, el derecho de solicitud que se dirige ante las dependencias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el despacho propiamente, o bien ante cualquier dependencia administrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ustedes saben muy bien que el derecho de petición entonces se dirige ante la autoridad, ¿verdad? De manera individual o colectiva, dice el artículo 28 de la Constitución Política, pues aquí. Entonces, para el trabajador individual, colectivo, colectivo es si está organizado en un sindicato de trabajadores, ¿verdad? O también el patrono organizados en un gremio, en una cámara, ¿ya? Puede realizar o gestionar un derecho de petición ante autoridades administrativas de carácter laboral. Perfecto. Esa es la razón. Decíamos hace un momento con el otro grupo de los compañeros de la otra sección, como que hacemos un reparo acá, decía yo, o constreñir, si ustedes quieren, nuestro análisis, nuestra lectura, una parte tan especial del Código de Trabajo. En tal sentido, tenemos que leer el código. ¿Dónde está esa parte? Yo por eso les pedí la lectura del código, ¿no? Y diciéndoles en ese sentido, porque yo sé que ustedes ya, repito, ya han leído suficiente el Código de Trabajo. Ahora, materia administrativa. Les encargo el código, pues. El código, muy bien, Alan Enrique, muy adelantado. En el Código de Trabajo, jóvenes, en nuestra hoja de trabajo, o la guía de lectura, solo dirigí yo 3 preguntas. Anotar el nombre de cada uno de los recursos. Artículo 275, dice el compañero, fundamentando su base legal. Luego yo les pedí un esfuerzo, esquematice el trámite de cada uno de los recursos administrativos en el ámbito, pues, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Muy práctico. Y luego anote su lógica, si se puede dar la figura del silencio administrativo en esta materia, y si se puede interponer una acción de amparo, diga sí o no y por qué. Eso es lo que yo quiero escuchar en este momento. En la parte especial, diríamos, de carácter administrativo, que nos interesa, inicia en el artículo 274. Ahí está en el capítulo 9, si tienen, por favor, les encargo el código, ¿no? En el título 9 se refiere a la organización administrativa de trabajo. Capítulo 1, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ministerio de Trabajo y Previsión Social, no dice juzgado, nada, ni otra entidad. Es el ámbito administrativo, pues. O sea, jóvenes, en esta parte resulta siendo la parte especial del Código de Trabajo y materia administrativa. Pero hay una ley de carácter general, que lo podemos llamar así, que establece o consigna a los ministerios de Estado, que es la ley del organismo ejecutivo. Esto todos ustedes lo tienen. Si lo leyeron esto en el administrativo 2, excelente. Ahí está establecido el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que así se llama, y sus funciones. En tal sentido, debemos de saber, pues, las funciones
administrativas de carácter general que le corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Jóvenes, aquí está el artículo 40 del Código de Trabajo y Previsión Social, pues, está reformado. Artículo, repito, artículo 40 de la ley del organismo ejecutivo. Ese es en cuanto a las funciones generales, qué es lo que debe ser un ministerio en el ámbito del organismo ejecutivo. Ahora, de manera especial, es entonces en esta parte, del artículo 274 al 282, son 3, 4, 5, 6, 7, 9 artículos. Yo no sé si ustedes hicieron ese análisis, localizar. Aquí está la parte. Yo creo que sí, porque el amigo que mencionó rápido el artículo 75, ese es, digamos, el segundo artículo de esta parte que nos interesa. Cabal, muy bien, Manuel Fernando Osorio García. Así es, perdón, es el 275, 275, que ahí está donde están los recursos. Y les digo, entonces, pero el inicio de esta parte, de este apartado, que es un título especial del Código de Trabajo, está desde el 274. Voy a hacer así. 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 82. Hasta ahí quedamos para esta parte que nos interesa, cuáles son las funciones específicas del Ministerio de Trabajo en asuntos administrativos para los trabajadores o para los patronos. Demos lectura, por favor, tal vez 2 artículos por el tiempo. Ayúdeme a ver quién se pone a leer el artículo 274. Sí, César Franz Emmanuel. Si quieres, se lo leo yo ahorita. Muy bien, por favor. Ok. Artículo 274. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tienen a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean de competencia de los tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Dicho ministerio y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben coordinar su acción en materia de previsión social, con sujeción a lo que dispone la ley orgánica de este último y sus reglamentos. Gracias, César Franz. Muy bien, muchas gracias. Pues el artículo 274 encontramos ahí el deber que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es llevar la dirección, el estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y previsión social. Son 2 áreas fundamentales, jóvenes, de carácter social, carácter humano. El derecho de trabajo y el derecho social, ¿no? Parte de los derechos humanos. Entonces, ¿qué se desarrollan? ¿Qué se tramitan? ¿Qué se resuelve en el ámbito administrativo? No asuntos de tribunales, dice la parte especial de esta lectura, ¿no? Asuntos que no son de carácter judicial, pues, por lo tanto, no les corresponde para su conocimiento los órganos jurisdiccionales, laborales. En ese sentido, el ministerio desarrolla el mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones de carácter legal, es decir, irrelevantes en estas materias. Y, asimismo, este ministerio, para el desarrollo de sus actividades, debe coordinar con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Estamos? Significa esto
que los dos sectores involucrados, pues, en el ámbito laboral son, repetimos, trabajadores y patronos, ¿no? Y los mismos sujetos, trabajadores y patronos, son los que se relacionan también con el desarrollo, ¿va? Y el mejoramiento para los trabajadores, salud preventiva, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En ese sentido, jóvenes, tenemos que analizar también el código, la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque definitivamente también ahí se realiza trámites y resoluciones de derecho de petición, formulada por un trabajador o por un patrón, o bien de manera colectiva, ¿sí? Y que posiblemente esa autoridad administrativa de dicha institución genere resoluciones negativas. Y en virtud de esta resolución también asiste el derecho de impugnación. Por lo tanto, tenemos que tener, y les pido de una vez, pues, que consigan la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, entonces, ahí, en este momento, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, su organización interna, lo vamos a encontrar en el artículo 276. Pero, en virtud de su función que realiza el Ministerio de Trabajo a través de sus dependencias, con que se integra el Ministerio, pues definitivamente son los responsables de tramitar y resolver los derechos de petición. Por el desarrollo de esa función, generan resoluciones administrativas, ¿no? Que declaran derechos, que desarrollan el derecho al trabajador o al patrón. Si dichas resoluciones, jóvenes, afectan los derechos de un trabajador individual o colectivamente, como también a un patrono o a grupos de patronos, plantean, pues, recursos administrativos en contra de esas resoluciones. Y estos recursos administrativos son los que están contemplados en el artículo 276, como ya dijeron por ahí, ¿ya? El artículo 275. Les ruego darle lectura al artículo 275 de este código. Por favor, jóvenes, cualquiera de ustedes me puede ayudar. Muy bien. Escuchamos su apoyo. Artículo 275. Los asuntos a que se refiere el artículo anterior son de competencia exclusiva de las autoridades que este código crea y cualesquiera otras autoridades quedan obligadas a prestar la cooperación y auxilio que aquellas la demanden. En consecuencia, las resoluciones que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o sus dependencias dicten solo pueden ser impugnadas a través de los siguientes recursos. Inciso A, recurso de revocatoria, que deberá interponerse por escrito ante la dependencia administrativa del ministerio mencionado, dentro del término de 48 horas de notificada la resolución, debiendo el despacho respectivo elevar inmediatamente las actuaciones al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El ministerio debe resolver dentro de improrrogablemente término de 8 días, revocando, confirmando o modificando la resolución recurrida. El plazo respectivo se empieza a contar desde el día siguiente al que se reciban las actuaciones. Y, inciso B, recurso de reposición. Si se tratara de resoluciones originarias del ministerio, dicho recurso se sustanciará y resolverá dentro de los mismos términos indicados en el inciso anterior. Transcurrido el término de 8 días sin que el ministerio haya proferido su resolución, se tendrá por agotada la vía gubernativa y por resueltos desfavorablemente los recursos de revocatoria o de reposición, según el caso. Muchas gracias, Tiffany. Con esta lectura, jóvenes, del artículo 275, nos enteramos
que en materia laboral, entonces, aparecen dos recursos: revocatoria y reposición. La razón o el efecto del recurso de revocatoria es dirigida en contra de las resoluciones emanadas por cualquier dependencia administrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿no? ¿Cuáles son las de esas dependencias? Posiblemente una Inspección General de Trabajo, un Departamento Administrativo de Trabajo, de la Comisión Nacional del Salario que existe en el Ministerio, o bien la dependencia administrativa que se encarga de la inscripción y registro, ¿verdad?, de los sindicatos de trabajadores u otro tipo de organizaciones laborales. Derecho colectivo, entonces, ¿no? En ese sentido, jóvenes, por cualquier actuación que se realice por los trabajadores, por los patronos, ante cualquier dependencia de esas dependencias que mencioné, ¿no?, va dirigida la petición. Ahí es donde se desarrolla entonces el trámite del derecho de petición. Ahí es donde se resuelve, emitiendo resoluciones administrativas. Muy bien. Entonces, y esas resoluciones, y al ser negativas o desfavorables al trabajador individual o colectivamente o al patrón, pues ahí está establecido el medio de impugnación para defender el derecho, ¿no? ¿Con el objetivo de qué? Primero, buscar a que se revise la resolución con el objetivo de lograr su revocatoria o revocación, o bien modificación, ¿verdad? O confirmación por parte de la autoridad. Muy bien. Esa es la razón de revocatoria, dirigida en contra de cualquier dependencia administrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Es un órgano de menor jerarquía, sería frente a su ministro, despacho superior. Y el recurso de reposición está consignado acá, que va dirigida contra resoluciones originarias, dice, del ministerio. Es decir, jóvenes, resoluciones administrativas que emite el despacho del ministro de Trabajo y Previsión Social. ¿Estamos? Hay dos recursos. Dejamos claro. Encontramos aquí, en el artículo 275, dos recursos administrativos que se llaman revocatoria y reposición. Bueno, reflexionando, comparativamente, estos dos recursos nos damos cuenta en cuanto a la denominación o nombre, ¿no?, con los dos recursos que establece la ley de lo contencioso administrativo. ¿Estamos? La razón y efectos, pues definitivamente encontramos la misma explicación. Revocatoria va en contra de resoluciones de dependencia u órgano administrativo que tengan, dice el artículo 7, se recuerda que hay ley, órgano de mayor jerarquía. Aquí en el código dice ante cualquier dependencia administrativa, y así lo dejamos claro. Así hay que entender. Muy bien, cualquier dependencia administrativa. Yo mencioné algunos nombres de dependencia, ¿no? Y el recurso de reposición está consignado con las mismas razones, con la misma explicación, ¿no?, contra resoluciones originarias del despacho del ministerio, despacho superior. Está bien. Ahora, digo nuevamente, dentro de la reflexión, encontramos diferencia, ¿no? Y la diferencia, jóvenes, por favor, deben tener claro, es en cuanto al tiempo.
El recurso revocatorio acá en el Código Tributario establece tiempo para su presentación. La gran diferencia acá, jóvenes, la gran diferencia encontramos acá es el tiempo, que son 48 horas. O sea, pues, el término de hora, no día, es por hora. Hay que manejar ese concepto, esa obligación establecida en el Código de Trabajo. Un recurso de revocatoria, si cabe su planteamiento, hay que hacerlo 48 horas. Dentro de 48 horas de haber sido notificada la resolución administrativa. Si el recurso fuera, si la resolución fuera notificada el día de hoy, que sería el 13 de septiembre, se cuenta a partir de la hora, momento de la notificación, 48 horas en adelante para ser presentada el recurso. ¿Sí? Dentro de 48 horas. Allá en la ley de lo contencioso administrativo se recuerdan ustedes que dice dentro de 5 días, ¿no? A partir del día siguiente de la notificación todavía. Y el Código Tributario que acabamos de analizar, ¿no?, la semana pasada, el jueves, allá nos enteramos que dice la ley dentro de 10 días, jóvenes. Muy bien. Aquí en materia laboral, el recurso revocatorio, pues, tan especial, 48 horas. O sea, un trabajador, un patrono, se entera de una resolución desfavorable a su derecho, debe ser o deberá plantear algún recurso dentro de 48 horas. Muy bien. Ahí quedó claro, deben tener presente. Materia laboral, 48 horas. Ahora la forma, igual, ¿no?, por escrito. Ahí encontramos la forma, que son las respuestas que deben darse ustedes, uno mismo, ¿va?, al preguntar qué forma presento, en qué tiempo, ante quién, etcétera, ¿va?, y quién me resuelve. Son preguntas que uno debe hacer generalmente. Pues aquí ya vamos respondiendo, ¿va?, por la autoridad, quien haya emitido la resolución, ahí es donde debe ser presentada el recurso. Aquí es la misma aplicación con los recursos de otras leyes, de lo contencioso o materia tributaria que hemos venido analizando hasta en este momento. Muy bien, jóvenes. Matizo acá. Dentro de 48 horas debe ser presentado el recurso de revocatoria o el de reposición en materia laboral. ¿Ante quién? La tercera pregunta, ¿qué no debe ser? Pues debe ser presentada ante la autoridad quien emitió la resolución administrativa. ¿Sí? Y ese es un requisito general, jóvenes, para todos los recursos administrativos. Revocatoria debe ser presentada ante la misma autoridad quien haya dado lugar, pues, de la resolución administrativa desfavorable. Muy bien. Y esta autoridad ante quien se presenta le asiste la obligación de admitir para su trámite. Aquí con la lectura no encontramos nosotros la posibilidad de decirles a la autoridad de rechazar, de no admitir para su trámite. No, eso no se puede dar. No se debe dar ningún rechazo. Bueno, se presenta ante el órgano administrativo que señala la ley. Esta autoridad debe recibir el escrito, ¿verdad?, que contiene, dentro del cual se formula el recurso de revocatoria, y esta autoridad se inhibirá de conocer el contenido, ¿no?, del recurso de revocatoria. ¿Por qué? Porque la misma norma que leímos
hay otra autoridad quien tiene la obligación de tramitar y resolver dicho recurso, que es el ministro, pues, el ministro de Trabajo y Previsión Social. Entonces, la obligación de la autoridad administrativa, quien recibió, porque contra esa autoridad, contra la resolución de esa autoridad va dirigido el recurso, él nada más le corresponde recibir, admitir el recurso para su trámite. Y él se inhibirá de su conocimiento. Tiene que trasladar al inmediato superior, ¿ya? A su jefe inmediato superior, para el trámite y resolución del recurso de revocatoria, en este caso. Yo eso lo estoy sacando de la lectura. La pregunta y la respuesta está aquí, y ustedes tienen el código, me pueden responder. ¿Qué tiempo establece la ley o esta norma para la autoridad de elevar o trasladar el recurso de revocatoria para su trámite y resolución a su jefe inmediato? Aquí dice que debe ser inmediatamente, licenciado. Muy bien, Alan. Muchas gracias. Así es. O sea, no hay horas, no hay día. Aquí es inmediato. Presentado el recurso, hoy, por ejemplo, ¿no? Si fue presentado tipo 4 de la tarde y la administración pública parece que cierra a las 5, creo yo, ¿no? Bueno, hay muchas ahorita condiciones especiales para la administración pública en virtud de la pandemia, ¿no? Pero diríamos a las 4 de la tarde. Y fue presentado 3:30 de la tarde. Entonces, considero yo, jóvenes, mañana a primera hora, ¿no? Si inician sus labores a las 8, pues a partir de las 8 de la mañana o transcurse la mañana, pues para el inspector de trabajo, el jefe administrativo del departamento administrativo de trabajo o el jefe del departamento de registro e inscripción sindical, por decir algo, ¿no? Está en la obligación inmediata de elevar el recurso. ¿Por qué? Porque para la autoridad aquella que está señalado en la norma, quien tiene la responsabilidad de tramitar y resolver el recurso de revocatoria, también hay un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo. Con la lectura que hicimos, les pregunto, ¿cuánto tiempo tiene la autoridad obligada? Que en este caso concreto sería el ministro de Trabajo y Previsión Social. ¿Cuánto tiempo tiene para tramitar y resolver el recurso? 8 días. Muchas gracias, Nora Ingrid. Sí, qué bonito. Nora Ingrid Marinel, sí. Son 8 días. Al decir días, jóvenes, debemos de tiempo hábil, ¿verdad? Tiempo hábil. Si el recurso, como veníamos analizando, si fue elevado a mañana, porque fue presentado hoy a las 4 de la tarde o 3:30 de la tarde, entonces mañana es el momento para su elevación. El inspector o el director o el jefe administrativo de la dependencia administrativa, pues sale de su deber de elevarlo inmediatamente al despacho. Ahora el despacho nace la obligación de tramitar y resolver en el plazo de 8 días. Pero esos 8 días, dice también acá en la parte que leyeron ustedes, que esos 8 días inicia el día siguiente. Eso sí, hace la aclaración, ¿eh? Si fuera presentado hoy, mañana elevado el recurso al conocimiento del ministro de Trabajo y Previsión Social, el ministro tiene esta posibilidad, es decir, la norma le establece iniciar su conocimiento para tramitar y resolver el recurso el siguiente día hábil, que sería el 15. Pero en nuestro caso hay asueto, ¿verdad? El 15, que es el jueves. Entonces, el primer día hábil es el viernes. Viernes 16 de septiembre, para este caso, empieza a correr el plazo de los 8 días que tiene
el ministro para tramitar y resolver el recurso. Muy bien. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta acá, jóvenes, es que dice el último párrafo del artículo 275. Transcurrido el término de 8 días sin que el ministerio, dice acá, haya resuelto o proferido su resolución, se tendrá por agotada la vía gubernativa o administrativa y por resuelto desfavorablemente los recursos de revocatoria o de reposición, según el caso. Bueno, la pregunta acá. Si no resuelve el ministro Jóvenes dentro del plazo de 8 días, no hay pronunciamiento, no hay resolución, ¿qué institución aparece acá, surge acá? El amparo. ¿Cómo? El silencio administrativo. Muy bien, Cristian, sí. Prácticamente hay el silencio administrativo. Aquí el silencio administrativo con efecto negativo. Bueno, ¿por qué? Se da por resuelto desfavorablemente, dice acá, ¿no? En la norma. Y por agotado la vía administrativa. Tiffany, muy buena pregunta. Tiffany de León pregunta, ¿hay amparo? Y la respuesta dio, no hay necesidad de amparo. Tiffany, ¿cómo está eso? Me va a preguntar usted. ¿Por qué? Sí, Aristides Luis Armando. Licenciado, en este caso, entonces se debe agotar el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social, ¿verdad? Aristides Luis Armando, muy buena la pregunta suya, la duda, ¿va? Pero les aclaro, tanto para Tiffany, para Aristides y para todo. Sí, Manuel Fernando Osorio. Creo que como ahí la ley dice que se tiene que por agotado a media vez el Ministerio de Trabajo no contestó, entonces ya se tiene por agotada la vía administrativa. Sí, la norma dice por agotar. Es el mismo efecto, jóvenes, que produce el silencio administrativo acá, que leímos en la ley de lo contencioso administrativo, ¿no? Pero allá deja la facultad, el artículo 15, 16, por ahí dice, 16, dice el silencio administrativo, y deja la facultad al interesado, al peticionario de accionar, dicen. De igual manera, en el Código Tributario leímos hace poco, ¿no? Dejan la facultad al interesado si espera, dice, la emisión durante un tiempo, ¿no? Y yo decía, porque el código, la ley de lo contencioso administrativo en materia tributaria, jóvenes, para accionar judicialmente deben recurrirse ante los tribunales de lo contencioso administrativo en el ámbito judicial. Acá, en materia laboral, mi respuesta para los dos anteriores es que sí, efectivamente se da por agotada. Sí, efectivamente se acepta el efecto negativo. Y se deberá recurrir en la vía judicial, es cierto. Pero no, Aristides, no ante un tribunal, una sala, pues, de lo contencioso administrativo. ¿Por qué razón? La razón es, jóvenes, para todos, es que es derecho laboral, es derecho al trabajo, de carácter social, es un derecho humano, ¿ya? El derecho al trabajo es tutelar, ustedes han escuchado, tutelar a la clase trabajadora. ¿Sí? Entonces, de inmediato, aquí se traslada a la vía judicial ante un juzgado de trabajo y previsión social. Es ante este órgano se recurre. Sí, Aristides Luis. Sí, juicio ordinario. Sí. Se recurrirá ante un juzgado de trabajo y previsión social.
Ya para ese ámbito tendrá que aplicarse el Código de Trabajo, pero la parte procesal, jóvenes, del artículo 321 en adelante. ¿Estamos? Repito algo. Se acepta, se da por agotada efectivamente la vía gubernativa y por resuelto favorablemente. Este es asunto laboral, derecho del trabajo. Y por esa razón de ser, es carácter social, carácter humano. ¿Sí? Separar, pues, cualquier situación que afecte a la clase trabajadora. El trabajo, ustedes saben, ¿no? Que si se trabaja, hay una remuneración, ¿verdad? Y por la remuneración se vive. El trabajador es así. Todos los trabajadores que prestamos un servicio nos pagan un salario y por el salario vivimos. Así, o sea, la vida del trabajador. Por esa razón, de inmediato se pone a conocimiento un órgano jurisdiccional para su conocimiento. El órgano jurisdiccional, repito, la Arístides, Luis Armando, es juzgado de trabajo y previsión social, no en el ámbito de lo contencioso. Qué bueno sería realmente que existiera en nuestro sistema, como en otros sistemas de derecho positivo, por supuesto, pero en otros lados, en otros países, en otros estados, sala de lo contencioso administrativo laboral. Si existiera. Sí, Arístides. Licenciado, sí es que me genera duda porque en materia de falta, si no mal recuerdo, el 415 establece que promovido el 275, podrá promover el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social, menciona, entonces no sé cuál es Deme lectura de ese artículo. El 415 pero es en materia de faltas. Dice, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General, tiene acción directa. Y pues ahí menciona, dice, agotada la vía administrativa que condene al sujeto considerado infractor de las normas de trabajo y previsión social o por obstruir la labor de inspección, después de haber interpuesto el recurso que se encuentra normado en el artículo 275, podrá promover el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social establecido en el artículo 417 ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revocatoria. Arístides, ¿qué artículo me dijo del Código de Trabajo? Perdón, 415, Lic. ¿Del Código de Trabajo? Sí. Sí, licenciado. Oigan ustedes, el 415, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, tiene acción directa para promover y resolver acciones contra las faltas, contra las leyes de trabajo y previsión social, conforme a los incisos 1 y M del artículo 281 de este código. Ahora nos trasladamos a los 281 entonces. Vamos a ver. No, licenciado, es el segundo párrafo del 415. Quiero pedirle favor a Arístides, que está leyendo, ¿no? Muy bien. Sí, aquí tengo mi código. Ajá. Este artículo está reformado por el artículo 25 del decreto 18-2001 del Congreso de la República. ¿Sí? Yo no sé qué edición es, ese es el problema que encontramos con las ediciones de nuestras leyes. Les repito, este artículo, y voy a leer el artículo reformado. Dice así, corto. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo,
tiene acción directa para promover y resolver acciones contra las faltas, contra las leyes de trabajo y previsión social, conforme los artículos, el inciso 1 y M del artículo 281 de este código. Un solo párrafo. Y usted dice el segundo párrafo de este mismo artículo, o sea, pues, de la reforma, o su código tiene alguna indicación de reforma alguna. Solo aparece que es reforma del artículo 8 del decreto número 7, 2017. 2017. Bueno, hagamos una cosa. El tiempo nos está promediando acá. Aristides, no sé si voy a abusar de su confianza. Dígame, Lick. Usted puede encontrarnos la posibilidad de hacer este análisis de la reforma y nos lo traslada. Es un buen trabajo, un buen análisis que le voy a pedir favor. Nos ayudamos en ese sentido. ¿Sí? Para aclarar la información que yo le estoy proporcionando. ¿Sí? Sí. Vamos. Sí, licenciado. Sí, Alan. Fíjese que acá estaba viendo el código, ¿verdad? Y en el 417 dice que cómo se desarrolla el trámite del proceso contencioso administrativo en materia laboral. Ajá. Pienso que ahí estaría, ¿verdad? 417. Ajá. Ese está derogado, ¿no? ¿Puede usted dar lectura de ese artículo? Ah, sí, está derogado ese, licenciado. No. No, Pero dice derogado y creado nuevamente. Uh-huh. Sí, se lo leo, licenciado, dice, el trámite del proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social se desarrollará en la forma siguiente. El juez de trabajo y previsión social o en los lugares donde hubiere jueces de trabajo y previsión social para la admisión de demandas, admitirá para su trámite la acción que se interponga contra lo resuelto en el recurso de revocatoria. Esta reforma, ¿en qué año aparece? En 2017. 2017, reciente entonces. Muy bien. Sí. Yo no sé si todos los compañeros que tienen el Código de Trabajo encuentran esta novedad. Porque hay ediciones que contienen derogatorias. Y luego dice reforma. Técnicamente, jóvenes, cuando se deroga una norma, luego esa derogatoria se reforma posteriormente, no significa que se trae nuevamente a la vida jurídica el espíritu o el contenido de una norma derogada con anterioridad. Si fue derogada, definitivamente se queda sin vida, para entendernos un poquito mejor. Por otro lado, si en un momento una norma fue reformada, en otro sentido, fue reformada en un momento, pero luego fue derogada, indica la misma razón, ¿verdad? Que la norma reformada aquella y que ahora fue derogada, esa reforma para acá, no significa que se trae nuevamente a la vista el contenido de la norma aquella que fue reformada, ¿no? En su momento. Como fue derogada este sentido en este momento, entonces se trae a la vista o a la vida jurídica el espíritu o el contenido de la norma derogada. Ya, esto sería, bueno, esta es la explicación del derecho constitucional, ¿no? Pero sería conveniente, jóvenes, oportunos, repito, a Alan, Enríquez y Luis Aristides tal vez también se ponen de acuerdo. ¿Por qué no nos hacen un análisis así? Y yo con ustedes voy a platicar después. Hagan un análisis y nos distribuyan esta disposición que tienen ustedes a la vista en este momento.
Es decir, las reformas del año 2017, y que esta reforma es la norma que está vigente. ¿Estamos? Sí, licenciado. Vaya, por favor, le voy a encargar muchísimo. Y platicamos después. Arístides y Alan se ponen, yo no sé si se conoce usted, pero tal vez en este momento se ponen en contacto. ¿Estamos? Sí. Sí. Entonces, para terminar, de los recursos administrativos contemplados o aparecidos en materia laboral, dijimos que va dirigida en contra de las funciones administrativas que realizan las dependencias administrativas. ¿Y cuáles son las dependencias administrativas? Son las que están señaladas en el artículo 275. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene las siguientes dependencias. Les voy a leer yo. Primero, el Departamento Administrativo de Trabajo, cuyo jefe debe ser guatemalteco, de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución Política y tener título de abogado especializado en derecho laboral. Luego, también la Inspección General de Trabajo, cuyo titular debe tener las mismas calidades señaladas en el artículo anterior. Tercero, Comisión Nacional de Salario, integrada por los funcionarios que determina el respectivo reglamento. Y de las demás que determine el o los reglamentos que dicte el organismo ejecutivo mediante acuerdo emitido por conducto del expresado Ministerio de Trabajo, pues. El artículo 277, para dejar acá, las dependencias a que se refiere al artículo anterior, además de las atribuciones que el presente código les señala, debe desarrollar las que determinen sus respectivos reglamentos interiores de trabajo. Quiere decir, jóvenes, ahí están señaladas tres dependencias. Inspección General de Trabajo, el Departamento Administrativo de Trabajo y la Comisión Nacional del Salario. Yo mencioné con ustedes la dependencia administrativa que se encarga de la inscripción y registro de los sindicatos de trabajo o gremios de trabajo. ¿Ya? Y el inciso D, que la parte final de este artículo indica también que cualquier otra dependencia que crea el ministerio, establecido en los reglamentos orgánicos internos de dicho ministerio. O sea, pues, en la parte práctica, posiblemente existan más de 5 o 6 dependencias administrativas, pero en conjunto son los que realizan las funciones administrativas del ministerio y son las que emiten las resoluciones administrativas. Son contra esas resoluciones que proceden los recursos de revocatoria. El ministro, si conoce de alguna petición o cualquier acción administrativa, pues definitivamente actuará, ¿verdad?, a través de resoluciones administrativas. Contra esas resoluciones administrativas se plantea el recurso de reposición. El trámite y resolución de este último recurso le corresponde al ministro de Trabajo. ¿Sí? Resulta siendo el recurso gracioso que hemos dicho en su momento, ¿verdad? Este recurso de reposición, porque es el mismo, la misma autoridad que entra por segunda vez a revisar su propio acto, ¿no? Y consecuencia tiene que ser objetivo, ¿no? De manera positiva, posiblemente la autoridad se entera de que cometió algún error, alguna omisión en la emisión de la resolución y revisará, ¿ya? Emitirá una nueva, pues, en lugar de la impugnada. Y en el peor de los casos podrá confirmar su propia resolución. Bien. Dejamos ahí nuestra intervención en este momento con el compromiso de Alan y Arístides para el martes, si lo tienen, ¿verdad? O antes ustedes pueden enviar a los compañeros, mucho mejor, si no, tal vez hablamos aquí en el espacio, damos un tiempo para el análisis. Este último, hagan ustedes un pequeño estudio o investigación al respecto, ¿sí? Y nos confirman para el martes. Yo les encargo a la vez, a todos, la ley de servicio civil, por favor, ¿sí? La ley de servicio civil y también la hojita de trabajo que ya se les envió para este
este análisis. Muy bien, jóvenes, ¿hay alguna observación por ahí? ¿Comentario? ¿Qué hacer? Sí, Tiffany. Sí, licenciado. Entonces, la forma y el plazo en que se debe resolver es el mismo que el de revocatoria, ¿verdad? En el caso de reposición. Exactamente. No le dimos la parte de esta para el recurso de reposición, pero está clara en el código. Sí, gracias, licenciado. El trámite es de la misma forma, por escrito, plantear dentro de 48 horas, y el propio ministro entrará a revisar por segunda vez su resolución, ¿vale? Y tramitará y resolver entre el plazo de 8 días. ¿Estamos? Ahí tampoco encontramos nosotros aquellas audiencias que establece el código, la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Dar audiencia a los interesados, a los asesores y a la PGN. En esta materia no señala, no establece esa obligación. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra observación? ¿Comentario? Si no, jóvenes, les agradezco y nos vemos el próximo día, que sería entre 8 días, ¿no? Porque hay asueto el jueves, 15 de septiembre. Les deseo feliz descanso a todos. Igualmente, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado.